Demostración de las fuerzas, las ecuaciones de proyección, demostración de las ecuaciones de momento y demostración del teorema de Varignon. Eso puede ser. Si quieren podemos demostrar el teorema de Varignon. No sé si alguno tuvo algún problema con esa demostración. El teorema de Varignon. ¿Ya? Después vamos a ver también el método de Kuhlmann y el método de Ritter que hemos visto. Veamos, demostración del teorema de Varignon. Bien, demostración del teorema de Varignon. Para demostrar el teorema de Varignon, siempre partimos desde un punto. Siempre partimos desde un punto. Llamémoslo ese el punto A. Ahora, para demostrar Varignon tenemos que hacer recuerdo del primer principio de la estática. ¿Qué nos decía el primer principio de la estática? ¿Se acuerdan? La fuerza puede trasladarse de todas las direcciones. Ya decía, el efecto de dos fuerzas concurrentes es igual a ¿qué cosa? A la resultante, ¿ya? Pero ¿cómo calculo la resultante? Sí, entraría como el primer principio de la estática que dice la diagonal de las dos fuerzas que proyectamos nos da la resultante. Correcto, ¿no? Fíjense. El primer principio de la estática, yo le aconsejo que por lo menos los cuatro principios y las cuatro propiedades se las sepan de memoria al inicio. Decía, el efecto de dos fuerzas, P1, P2, aplicados a un mismo punto, es igual al efecto de una única fuerza llamada, ¿qué cosa? Resultante, ¿no? Muy bien, hasta ahí es la primera parte. Segundo, cuya dirección e intensidad viene dada por quién? Por la diagonal del paralelogramo de fuerza, correcto. Tenemos P1, P2, entonces voy a crear una copia de P1 y la voy a colocar donde termina P2. Esto es una copia. Estoy creando una copia de este acá. Y lo mismo haré con el otro. Voy a crear una copia de este acá y lo voy a colocar aquí. Listo. ¿Esto qué cosa sería? El paralelogramo de fuerza. De este paralelogramo, ¿cómo sacamos la resultante? Uniendo ¿qué cosa? El inicio con el final o la diagonal de este paralelogramo de fuerzas. ¿Y esta fuerza que aparece quién sería? Resultante. La resultante, ¿no? Correcto. Aquí viene la resultante. Hasta acá no hay ningún problema, es simplemente aplicar el primer principio de la estática. Ahora aquí viene lo nuevo. Para demostrar Varignon pueden utilizar un eje cualquiera, puede ser un eje inclinado, uno horizontal, uno vertical, cualquiera. De preferencia hacemos un eje vertical para que sea más fácil calcular las áreas, como he dicho, para calcular las proyecciones. Entonces vamos a crear acá un eje. Este eje de acá lo vamos a llamar eje SS. Un eje SS. SS. Es solamente una línea nada más. Ahora, ¿cómo vamos a proyectar los siguientes puntos? Fíjense. Este punto de acá lo vamos a llamar A, ya que aquí se están intersectando todas las fuerzas. Este punto lo vamos a llamar M
Este punto lo voy a llamar N. Y al otro punto, si quiero, lo llamo Q. Ahora voy a proyectar los 4 puntos aquí en este eje. En este eje SS. ¿Cómo vamos a proyectar? Fíjense. Voy a crear una línea perpendicular a este eje. Si mi eje es vertical, entonces mi proyección va a ser horizontal, la perpendicular. Entonces aquí va a venir lo siguiente. Estoy proyectando el punto A. Acá viene el punto A. Aquí y se proyecta acá. La proyección de ese punto lo llamaré A'. A'. El M. Voy a proyectar el punto M al eje y tendremos el punto M'. Lo mismo con N. Voy a crear un punto acá, pero este punto lo voy a proyectar acá y se va a hacer el punto N'. Y finalmente el Q lo voy a proyectar y voy a tener el punto Q'. Listo, simplemente hemos proyectado, nada más. Ahora, vamos a crear un punto. Realmente el punto O puede ser en un punto cualquiera, ya que ¿qué es lo que me dice el teorema de Variñón? El momento respecto a un punto coplanar, o sea, un punto cualquiera que esté dentro de este plano, un punto cualquiera. Bueno, si me dice un punto cualquiera, entonces nosotros estratégicamente vamos a colocar un punto acá. Aquí, en esta recta acá, en la recta AA'. A ver. Mejor coloquémoslo acá. Es un punto cualquiera. Lo que pasa es que si lo coloco acá, cuando uno de estos puntos se van a hacer muy juntitos. Quiero que estén lo más separados. Voy a crear un punto acá. Este va a ser nuestro punto O. Ahora voy a unir, ya fíjense, voy a unir el punto O con todos los demás puntos, con A, M, N y Q. Vamos a unirlo con los 3. Fíjense, ¿qué va a pasar cuando unamos esos puntos? Cuando lo una con M, voy a tener esta recta de acá, esta recta de acá. Cuando lo una con N, tendré esta recta de acá. Ahí, y cuando lo una con Q, tendré esta recta de acá. Bien, fíjense, hasta ahí tenemos todas estas rectas. A continuación vamos a empezar a sacar distancias y áreas. De aquí, ¿qué vamos a decir? Del gráfico. Aquí empiezo con mi deducción. Aquí empiezo con la deducción o demostración. Demostración. Primero, del gráfico, ¿qué voy a sacar del gráfico? Digo del gráfico y de este dibujo, ¿qué podemos sacar? Pregunta: la distancia que hay desde este punto A' hasta el Q', fíjense, si uno este punto con este punto, tendré esta distancia. Si uno ese punto con ese punto. La distancia que hay desde el punto A' hasta el Q', A', Q'. Cuando es una línea arriba, significa que es una distancia entre dos puntos. Le pregunto, esto de acá sería igual que yo dijera distancia A' a M' más distancia M' hasta Q'. Sí, ¿no ves? Es como yo dijera, pues quiero ir desde acá hasta acá. Es lo mismo que yo fuera primero de aquí hasta acá y luego que fuera de aquí hasta acá, ¿no? Por sumar esta distancia más esta distancia me va a dar desde aquí hasta acá. Es lógico, ¿no? Hasta ahí no hay problema.
Ahora, mucha atención con esto. Esta de aquí va a ser nuestra ecuación número 1. Esta acá va a ser nuestra ecuación número 1. Esta fácilmente se la saca del gráfico. Ahora, mi ecuación número 2. Pregunta. A', n' será igual que m', u'. Si no, ¿y por qué? Es muy interesante eso, por qué es que son iguales. Veámoslo de esta forma. Correcto. Veámoslo de esta forma. El P sub 2, si yo lo proyecto acá, sabemos sacar proyecciones, ¿no? Imagínense que tengo esto de acá, una línea ahí. Esto acá es proyección, o sea, realmente es como la sombra, ¿no? Una persona, imagínense una persona que está de esta forma. Obviamente la sombra que va a dejar abajo, esto es su proyección, es como su sombra. Ahora fíjense, esta fuerza P sub 2, la sombra que deja va a ser ¿cuál? ¿Qué distancia sería la sombra de P sub 2? ¿Ya? Si yo proyecto esto, va a quedar esta línea de acá, ¿no? Fíjense. Quedaría eso de ahí, sería como su proyección, su sombra de P sub 2. ¿Qué distancia es esa? A', n', es la distancia. A', n'. Ahora, ¿creen que esta de acá me va a dar la misma distancia? ¿Creen que A', n' va a ser lo mismo que M' y Q'? Fíjense, P sub 2, esta es la fuerza P sub 2. Su copia fue esta de acá, es una copia exacta de este. Entonces, si este es una copia de este, su sombra también va a ser una copia del otro, van a tener la misma sombra. Pero de acá puedo decir que estos dos son iguales. ¿Por qué? Aquí incluso lo podemos justificar. M', Q' es la proyección de la copia de P sub 2, la cual o cuya proyección es A', M', A', N'. O sea, la proyección de P sub 2 fue A', N'. Y como esta es su copia, pues lógicamente la proyección de la copia me hará también la proyección del original. Bien, hasta ahí tengo mi segunda fórmula. Ahora, interesante esta parte, fíjense. Del gráfico hemos sacado estas distancias. Ahora voy a empezar a calcular áreas o superficies. Áreas o superficies. Pregunta. La superficie de OAM, superficie, fíjense que ¿qué área me va a dar eso cuando yo una este punto? ¿Qué área me da eso? Un triángulo. Cuidado, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo. Me da este triángulo, ¿no? Lo ven, ¿no? Cuando uno de esos tres puntos me da ese triángulo. ¿Cuánto creen que va a ser igual esto? La superficie de este triángulo. Mucho ojo con esto es muy bueno. Ay, compadre, no sé, todo el día, toda la semana estoy con alérgico. Fíjense, desde el punto O, o desde el punto A hasta el punto O, esta distancia, vamos a llamarla distancia OA. Distancia OA. Es simplemente una distancia de un punto a otro. Ahora, ¿qué distancia sería esta? Fíjense, ¿qué distancia habría desde aquí hasta acá?
M'. A'M' me va a dar esta distancia, esto de acá. O sea, fíjense, es como que lo acotáramos esto. Esto va a ser A'M'. Ahora, mucha atención acá, fíjense en esto. Voy a volver a dibujar ese triángulo. Fíjense, esto es lo bueno de haber hecho la proyección en un eje vertical. Esto es la ventaja. Esta distancia va a ser una línea horizontal. Esta distancia va a ser una línea horizontal, el OA. Y la altura que va a tener este triángulo va a ser A'M'. A'M'. Ahora la pregunta, ¿cuánto sería el área de este triángulo? ¿Cómo podríamos hallar el área de este triángulo? ¿A qué sería igual el área de este triángulo? Va a ser por altura sobre 2, ¿no? Miren, yo cuando llegué en la materia era muy tapado. Yo decía, esto no me parece, va a ser por altura sobre 2. Pero miren esto. Supongamos que de aquí hasta acá, esta distancia, llamémosla una distancia T. Voy a poner un nombre, distancia T. De aquí hasta acá, esta es la distancia. ¿Qué distancia dijimos que es esta? La base del triángulo. ¿Qué distancia es esta? OA, correcto. OA. Si lo partimos esto, ¿qué distancia sería esta de acá? Fíjense. ¿Qué distancia sería de aquí hasta acá? Oh. ¿Qué distancia? Fíjense esas distancias. Sería la distancia OA menos la distancia D, ¿no? OA menos D. Distancia OA, le quito esta distancia D, tengo esta distancia acá. Ahora sí, este triángulo, este está más fácil. Es un triángulo rectángulo. Lo hemos partido y ahora es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? Llamémosle el área 1. Base, ¿cuál es la base? D. La altura, distancia A'M', dividido 2. Esta de acá llamémosle el área 2. ¿Cuál sería su fórmula para calcular esa área? Igual, base OA menos D, la base, la altura A'M' sobre 2. Ahora, ¿cuánto sería el área total? La suma de A1 más A2, ¿no? Entonces, si sumo A1 más A2, me va a dar esta área de acá. Entonces, esto acá sería el área. Sumamos A1 D por A'M' sobre 2 más el otro que es OA menos D A'M' sobre 2. Aquí podríamos factorizar, ¿no? Aquí podemos factorizar. Si factorizamos, ¿qué me queda acá? Factorizo el A'M' sobre 2 y aquí tendré D más OA menos D. Y aquí veo que D y D se simplifican. D y D se simplifican. Y al final, ¿cuánto había sido el área de esta superficie de acá? Había sido OA por A'M' sobre 2. ¿Así? Esa había sido el área de todo este triángulo de acá. Todo este triángulo de acá. Entonces digo, la superficie de OAM había sido, ¿qué cosa? Un medio de OA por A'M'. Listo, hasta ahí hemos calculado cuánto había sido esta área de acá. Esta área de acá. Ahora, ¿cuánto va a ser el área que hay? Fíjense, el área que habría en este triángulo de acá. Si encierro A, O y el punto E, es decir, ese triángulo de acá. Con lo que hemos visto, ¿cuánto sería la fórmula acá para hallar esta área de acá? ¿Cuál sería la fórmula para hallar el área de este triángulo que estamos colocando con color rojo? Correcto, ¿no? Fíjense, superficie de OA hasta N va a ser OA
OA, ¿por qué distancia? A', N', ¿no? La distancia que hay de aquí hasta acá. A', N', dividido o entre 2 o lo mismo que multiplicarlo por un medio, lo mismo. El otro, superficie, esta de acá, la última de mis superficies. Creo que tengo marcador para se lo quedó en la tabla. Ya. La superficie vamos a unir por último punto A, punto O y punto Q. Ese lo voy a anotar así. Si unimos A, O, Q, fíjense que vamos a tener esta área de acá. Esa área de ahí. Esa área OAQ, ¿a qué sería igual? Con lo que hemos visto, fíjense. Superficie O, A y Q. ¿A qué va a ser igual? Un medio, muy bien, de OA, correcto. ¿Y qué distancia sería acá? A', Q', correcto. A', Q'. Listo. Esto de acá lo hemos sacado todo del gráfico. Todo esto acá lo hemos deducido del gráfico. Ahora, fíjense bien en esto. Esta ecuación de acá la vamos a llamar nuestra ecuación. Pero la de acá, bueno, démosle nombre a estas tres. Esta acá diríamos que es nuestra ecuación 3. Y esta es nuestra ecuación 4 y esta la 5. Con estas 5 vamos a hacer la deducción del teorema de Varino. Solo con 5 ecuaciones. Fíjense, A'Q', habíamos dicho que es igual a A'M' más M'Q'. Entonces aquí yo voy a decir, reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 5. Ecuación 1 en la ecuación 5. No voy a reemplazar esto ahora. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Superficie OAQ había sido igual a un medio de OA por A'Q' es igual a A'M' más M'Q'. A'M' más M'Q'. Ahora bien, fíjense en esto. Pregunto, M'Q', ¿a qué es igual esto? A A'N', ¿no? Sabemos que M'Q' es igual a A'N'. Esto lo hemos deducido de la ecuación 2. Lo dedujimos de 2. Entonces, si reemplazo ahí A'N' y distribuyo esto, voy a obtener lo siguiente. Superficie OAQ es igual a un medio de OA, multiplico primero por A'M' más un medio de OA y lo multiplico por el M'Q', que sé que es lo mismo que A'N'. Ahora, fíjense esto de ahí. ¿A qué es igual esto? ¿Y a qué es igual esto? Fíjense, un medio de OA por A'M' ya lo conozco, es superficie OAM. Y un medio de OA por A'N' también lo conozco, eso es un medio de OAM. Entonces, al final, ¿qué me queda aquí? La superficie OAQ había sido igual a la superficie más la superficie OAN.
Solamente estamos viendo una relación de áreas y distancias, nada más. Ahora, mucha atención con esto. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar toda la ecuación, lo voy a multiplicar por 2. Aquí digo, multiplico la ecuación por 2. Multiplico toda la ecuación por 2. Y mucho ojo con lo que pasa acá, fíjense. 2 veces de superficie OAQ es igual a 2 veces superficie OAM más 2 veces superficie OAM. Ahora, van a ver ahorita qué significa esto de 2 veces la superficie de un triángulo. Vamos a ver qué representa eso. Vamos a ver qué representa eso. Pregunta, ¿ustedes reconocen o ustedes saben de física 1 a qué es igual el momento? Tengo yo acá una fuerza y tengo acá una distancia, tengo un punto y tengo esta distancia. ¿Cómo es esta distancia en primer lugar? Perpendicular a la fuerza, correcto. Esta es la distancia perpendicular. ¿A qué es igual el momento? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Ahora fíjense, si encerramos la distancia y la fuerza, vamos a tener ¿qué cosa? Si creo una copia de D acá y creo una copia de F, ¿qué figura, qué área ven acá? Un rectángulo, ¿no ven? Eso es el área de un rectángulo. ¿Y a qué es igual el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no ven? Ahora, yo les pregunto, el momento, si se dan cuenta, viene a ser un área. Si yo quisiera representar gráficamente un momento, el momento es toda esta área que hay acá. Toda esta área es el momento. Toda esta área es el momento de esa fuerza por esa distancia. Ahora pregunto, si creo un punto acá, llamémosle este un punto A, y llamemos este un punto M, o un punto N, digamos, un punto N. Y uno el punto O con el punto N, ¿qué figura voy a tener acá? Un triángulo, ¿no? Esto sería un triángulo. Sería la superficie OAN. Ahora, esa superficie, si se dan cuenta, ese triángulo va a ser la mitad del rectángulo. Es decir, esto sería el momento, el área del momento dividido entre 2, ¿no es así? Por lo tanto, el momento, ¿a qué es igual si despejo eso de ahí? 2 veces la superficie que me encierra el unir 3 puntos. ¿Qué puntos? El punto donde saco momento, el punto que me da el inicio de la fuerza y el punto que me da el final de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar 2 veces esta área de acá, ¿yo qué tendré? El momento. Entonces, lo he multiplicado 2 veces, ¿correcto? Ahora veamos qué momento sería este de acá. Primero, fíjense en el primer punto. El primer punto me quiere decir, o la primera letra, quiere decir el punto donde ha sacado momento. ¿Dónde hemos tomado momento? En el punto O. El punto O fue el punto donde hemos sacado todos los momentos, ¿no? Te digo, el momento del punto O. El segundo, ¿qué me da? El punto que me da el inicio y el final de la fuerza, A, y el otro punto, el final de la fuerza, Q. Fíjense, al unir A y Q, ¿qué fuerza nos está dando eso? La resultante. Por lo tanto, ese momento había sido el momento de la resultante, respecto del punto O. El primer punto nos dice dónde sacamos momento y los otros 2 puntos nos dicen dónde inicia y dónde termina la fuerza. Listo. El otro, ¿qué sería? ¿Qué sería el otro? Sería el momento de qué punto y para qué fuerza, a ver si me entendieron. ¿De qué punto sería el momento? ¿O respecto a qué punto sacamos momento? O. ¿Y qué fuerza es A? M.
P1. P1, ¿no ves? Más momento de. ¿Qué punto sacamos momento? O. ¿Y qué fuerza es AN? P sub 2, ¿no? Correcto. Ahora, esto de acá, esta demostración solamente fue dada para dos fuerzas. Si tuviéramos varias fuerzas, el procedimiento es el mismo, solo que es más largo. Es por eso que de esta forma lo vamos a dejar de manera genérica. Si lo dejo de manera genérica sería el momento de la resultante respecto del punto O es igual, fíjense, si hubiera un P sub 3 acá o un P sub 4 diría solamente más momento respecto del punto O de P sub 3 más el momento respecto de O de P sub 4. O sea, esto es para todas las fuerzas que haya, esto es general. Entonces, para dejarlo de manera general, vamos a decir la sumatoria del momento de las componentes de la resultante respecto del punto O. De ahí entonces es donde nace el teorema de Variñón. ¿Qué dice el teorema de Variñón? El momento de la resultante respecto a un punto O coplanar, o sea, un punto O cualquiera, es igual a la suma algebraica del momento de las componentes de la resultante respecto al mismo punto O. Como ven, en media hoja lo hace su deducción y ahí acaba, digamos, la deducción del teorema de Variñón en un examen. De hecho, yo me acuerdo que esta demostración lo preguntó el ingeniero